¡Qué miedo! ¡Un bicho! Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye, bicho, de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza, Investigación. salud, noticias. zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Hoy en una entrega más de su programa de Humanos y otros bichos. Este es un espacio del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis de la Universidad Central, dedicado a la divulgación de las enfermedades zoonóticas y a otras ramas del maravilloso mundo de la ciencia. Bienvenidos, será un gusto compartir con ustedes. Bienvenidos al programa del día de hoy. Sandy Enríquez, Elizabeth Minda, Franklin Baca y los amigos del CIS les acompañaremos de 10 a 11 horas y el reprise de 15 a 16 horas los días martes. Buenos días, Radio Escuchas. Es un gusto compartir un programa más aquí con todos ustedes. Bienvenidos. Vamos a comenzar con los titulares. Esta semana hablaremos del cambio climático y algunos de los efectos que causan al planeta. En Tertulia y Café conversaremos con la doctora Nivia Luzuriaga, docente investigadora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central. En el segmento El hombre que calculaba, Lenin nos hablará sobre ponencias de 10 y distancias en el universo. En el segmento Ciencia Extravagante, Verónica Espinosa nos contará una historia titulada Un enlace entre lo físico y lo espiritual. No se olviden, Radio Escuchas, que pueden interactuar con nosotros en las redes sociales Facebook y Twitter utilizando el hashtag BichoSIS o comunicarse a través de mensajes de WhatsApp al número 095-889-2701. Les vuelvo a repetir, 095-889-2701. Queremos saludar a nuestros radioescuchas en España, a Adriana y los becarios del Museo Natural de Ciencias Naturales en Madrid y a Jenny en Valencia. Un saludo especial a Ramón por proponer la canción en nuestras redes sociales, la cual escucharemos más adelante. Saludamos también a Maggie y a Vanessa en el Centro Internacional de Zoonosis y a Sofía de Llanón en el Laboratorio Unietar. Finalmente, a las personas que siempre interactúan con nosotros a través del WhatsApp: Karina, Rebeca, Verónica, Juan, Cristian y Andrés. Ya no es posible negarse a aceptar que estamos en una situación de emergencia planetaria en la que se destaca un desarreglo climático, cuyos efectos son ya evidentes. No es posible seguir afirmando que el planeta es muy resistente, que lo que los humanos estamos haciendo con la Tierra es mínimo, comparado con los cambios que ha experimentado antes por causas naturales. Como ha señalado la comunidad científica, el problema no está solo en los cambios, sino también en la rapidez de los mismos. Los cambios provocados por los seres humanos están siendo tan profundos que se habla de una nueva era geológica, el Antropoceno, término propuesto para destacar la responsabilidad de la especie humana en la creación de los problemas con el clima. Pero todavía estamos a tiempo. Con esta introducción, queremos empezar el tema a desarrollar el día de hoy, el cambio climático producido por las actividades humanas. Sabemos que el cambio climático que ha producido un aumento de la temperatura en el planeta, debido al efecto invernadero, originado principalmente por la quema de combustibles fósiles, es un hecho científico y confirmado. Aunque existe un grupo de presión encabezado por los gobiernos industrializados y corporaciones que lucran con la destrucción del planeta, que lo niegan. Parece no importarles el futuro y cegados por su ambición desmedida, solo les interesa acumular dinero y buscar, según ellos, el mal llamado desarrollo. Pero no hay duda que el calentamiento en el sistema climático es inequívoco.
y desde la década de los 50, muchos de los cambios en el clima que hemos observado no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado. También los océanos han absorbido alrededor del 30% del dióxido de carbono producido por el ser humano, lo que ha provocado su acidificación, y las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado. Sin duda, todos hemos notado los cambios en los fenómenos climáticos. Se observan fuertes tormentas tropicales, sequías e inundaciones extremas, épocas de excesivo calor o frío. ¿No les parece conocido esto en nuestra ciudad de Quito? Pero, ¿qué esperamos para detener este fenómeno climático? ¿Por qué las convenciones climáticas que empezaron por el año de 1992 en Río de Janeiro para debatir y buscar soluciones siempre fracasan? Parece ser que si no se cambian las relaciones de poder, los modos de acumulación, los patrones de desigualdad, las categorías del análisis, las pautas del consumo y las definiciones del bienestar, la civilización en pocos años estaría destinada al colapso. Muchos han sido los organismos, tanto animales como vegetales, que se han utilizado como indicadores de este cambio climático. Recientes estudios han considerado que los microbios del suelo pueden ser indicadores de este cambio. Los microbios, como las bacterias y los hongos, proporcionan algunos de los servicios más importantes que brindan los ecosistemas terrestres, como la fertilidad del suelo o su capacidad para producir alimento, y la absorción del carbono que emitimos a la atmósfera con la quema de combustibles fósiles principalmente. Recientes estudios realizados tanto en laboratorio como en ecosistemas concretos indican que un aumento en la diversidad de las comunidades microbianas puede mejorar la capacidad de los ecosistemas para proveer estos servicios. Según los investigadores, la diversidad de las bacterias y hongos del suelo se relaciona positivamente con funciones y servicios ecosistémicos clave, como la producción de biomasa vegetal y la fertilidad del suelo. Para llegar a esta conclusión, los científicos estudiaron un total de 80 ecosistemas situados en zonas áridas de todos los continentes, excepto la Antártida, así como otros 179 situados en Escocia, que son representativos del tipo de ecosistemas que se encuentran en zonas de clima templado. Aunque las relaciones entre variables ambientales, como la precipitación, la temperatura y la diversidad microbiana variaron en función del tipo de ecosistema que se estudió, en todos los casos se encontró una relación positiva entre la diversidad microbiana y la provisión de funciones y servicios ecosistémicos. Los resultados indican que cualquier pérdida de diversidad microbiana a consecuencia del cambio climático global tendrá una repercusión negativa en la provisión de funciones y servicios ecosistémicos. Uno de los factores que determina la diversidad de los microorganismos del suelo en las zonas áridas es precisamente la diversidad de plantas, por lo que los efectos de la diversidad vegetal en el funcionamiento de los ecosistemas están fundamentalmente causados por las interacciones entre las plantas y los microorganismos del suelo. Se concluye así que la diversidad de comunidades microbianas podría ser usada como un indicador que permita detectar cambios tempranos en funciones y servicios ecosistémicos en un contexto de cambio climático. Pero ¿qué es lo que realmente podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Algunas soluciones para detener el cambio climático. Los científicos trabajan activamente para entender el clima pasado y futuro mediante observaciones y modelos teóricos. A menudo, el cambio climático se trata de un argumento político. Mientras los polos se derriten, la capa de ozono está cada vez peor y los causantes de todo ello nos ponemos una venda en los ojos para seguir con nuestras vidas sin poner remedio. El cambio climático está provocado por los humanos. Si pensabas de otra forma, estás equivocado. A pesar del consenso de la comunidad científica, un pequeño número de personas siguen negando la existencia del cambio climático o que su causa radique en nosotros. Pero las pruebas de que los seres humanos estamos provocando el cambio climático o el cambio global son concluyentes. La cuestión que causa polémica es ¿qué podemos hacer al respecto? La economía, la sociología y la política son factores importantes a tener en cuenta a la hora de planificar el futuro. 6 zonas de evidencias que apuntan a que el cambio climático existe. La primera, el CO2 en la atmósfera. Las sequías, el nivel del mar, temperatura, la temperatura superficial del mar y los deshielos.
Si nos concentramos solo en una de ellas, que es el CO2 o el dióxido de carbono, este constituye el 81% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los combustibles fósiles y ciertas reacciones químicas producen este gas incoloro, que se atrapa en la atmósfera. A pesar de que el suelo, los bosques y el océano son generadores de CO2, las emisiones de la era industrial hacen que los niveles de dióxido de carbono sean más altos cada año. El objetivo que se suele citar al respecto es el de estabilizar las concentraciones de estos gases invernadero entre 450 y 550 partes por millón. Hay varios investigadores que se encargan de hacer estudios. Por ejemplo, Stefan Pakala y Robert Skolow de la Universidad de Princeton sugieren un enfoque al que denominan sectores de estabilización, que supone la reducción de las emisiones de gases por parte de ciertas cantidades de fuentes mediante las tecnologías que surjan durante las próximas décadas, en lugar de depender de que esta reducción provenga de un solo sector. Existen muchos sectores posibles, entre los que se incluyen mejoras en la eficiencia energética, en la economía del combustible, de forma que tengan que producir menos energía, en aumentos en la energía solar, en la energía eólica, en el hidrógeno producido mediante fuentes renovables, no biocombustibles, en gas natural o en la energía nuclear. También existe la posibilidad de recoger el dióxido de carbono que emiten los combustibles fósiles y almacenarlos bajo tierra, en un proceso denominado secuestro del carbono. Además de reducir los gases que enviamos a la atmósfera, también podemos aumentar la cantidad de gases que quitamos de la atmósfera. Las plantas, por ejemplo, los árboles, absorben CO2 a medida que crecen. Con esto lo secuestran el carbono de forma natural. Un aumento en las áreas boscosas o en la aplicación de ciertos cambios en la agricultura podrían incrementar la cantidad de carbono que almacenamos. Algunas de estas tecnologías presentan inconvenientes y las diferentes comunidades tomarán medidas de acuerdo a lo que cada uno considera de manera de obtener la energía. Pero para una buena noticia es que existe una gran variedad de opciones para que nos dirijamos a la consecuencia de un clima estable. Nosotros también desde casa podemos ayudar a frenar el cambio climático. Por ejemplo, cambiando las bombillas tradicionales por otras de bajo consumo. Sustituyendo unas bombillas por otras, podemos ahorrar 45 kilogramos de CO2 al año. Evitando el uso de agua caliente. Para calentar el agua necesitamos mucha energía. ¿Sabían que lavando tu ropa con agua fría ahorras 150 kilos de CO2? Comprar productos con papel reciclado o promover la conducción eficiente, la conducción de un vehículo eficiente, por ejemplo, utilizando la marcha adecuada a la velocidad o no frenando o acelerando bruscamente. Todas estas cosas nos pueden ayudar nosotros también a poner de parte para frenar el cambio climático.
And tonight I'm alive, ain't no dollar sign, guaranteed I can blow your mind. Tonight I'm alive, ain't no dollar sign, guaranteed I can blow your mind. Buenos días. El día de hoy vamos a entrevistar a la doctora Nivia Luzuriaga en el segmento Café y Tertulia de su programa de Humanos y otros bichos. Nivia Luzuriaga es de nacionalidad ecuatoriana, estudió Ingeniería Forestal en la Universidad Nacional de Loja, hizo una maestría sobre conservación de la biodiversidad en la Universidad Mayor en Chile. Posteriormente estudió otra maestría en Biología, Evolución y Ecología en la Universidad de Montpellier, en Montpellier, Francia, y finalmente hizo su doctorado en Restauración y Monitoreo de Poblaciones en la Universidad Pierre and Marie Curie en París, junto con el Museo Nacional de Historia Natural en París, Francia. Ha trabajado como consultora e investigadora en biodiversidad y cambio climático, utilizando como grupo indicador a las aves, así como en conservación de la biodiversidad alimentaria de la Amazonía sur del Ecuador. Es miembro de la Sociedad Ornitológica Neotropical desde el 2011 y de la Sociedad Ornitológica de América desde el 2012. Actualmente es docente investigadora de Ecología y Bioestadística en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador y es investigadora asociada de Aves y Conservación del Ecuador, BirdLife Ecuador. Bienvenida, Nivia. Muchas gracias. Buenos días a todos los que nos escuchan. Nivia, vamos a comenzar con este café y esta tertulia el día de hoy. Bueno, no sé, podemos empezar. ¿Por qué no nos haces una reseña histórica de tu vida? ¿Cómo llegaste a la parte del estudio de la ecología o por qué te interesó ese tema en particular? Bueno, para estudiar ecología hay que tener vocación, motivación y sobre todo llevarlo bien impregnado en la sangre, si es posible. Entonces, esta motivación nace desde que una niña acompaña a su padre en cada viaje que hace. Yo tenía el uso de razón, creo que 4 o 5 años, cuando acompañaba a mi padre a su trabajo. Mi padre era caficultor y ganadero. Y mi interés no era precisamente por las dos cosas que hacía mi papá, sino por los bichos. Y los bichos me llamaban la atención, la curiosidad como a todo niño. Y la pregunta surgían simplemente de verlos. Porque una lagartija, cuando tú lo vas a atrapar, pierde la cola. Un niño de 5 años no lo sabe. Tu papá, que es ganadero y cafetero, tampoco puede responderte. Luego viene esta historia de los wiji, el momento que se hacen sapos o ranas, como les decimos en el medio local, y todo es un dilema. Esa metamorfosis era un dilema para una niña de 5 años y comienza así la historia de una ecóloga. Pero trabajando ya en la escuela, el colegio y luego yendo a la universidad, me encontré con la barrera de que en la universidad a la que yo tenía acceso, que es la universidad pública, no había biología ni ecología. Entonces lo más próximo era una ingeniería, que era agricultura o ingeniería en montes, en bosques, como le llamamos. Y me dediqué a la ingeniería forestal, pero no precisamente para trabajar con plantas, con bosques, ni esto. En principio me interesan muchísimo, de hecho, inspiran mucho. Sin embargo, este era el camino para explicar un poco mis dudas infantiles, que aún las tengo. Todavía tienes tu niña interior. Sí, entonces esto me condujo a una larga carrera para llegar para atravesar caminos, pero sobre todo barreras teóricas por las cuales yo me adapte a la ecología de animales. Sandra nos acaba de comentar toda tu carrera
académica, y algo muy importante que me llamó mucho la atención es que seguiste tu maestría y tu doctorado en Montpellier y en Francia, en París. En París. ¿Qué tal es esta estadía en Francia? ¿Qué experiencias te trae el haber trabajado en Europa? ¿Qué anécdotas tienes de ese trabajo? Europa, Francia sobre todo, es un país muy amigable. Es un país extremadamente rico en cultura, es un país realmente el cual yo me siento bien y me sentí muy bien. Hablando ya de la experiencia de estudiar allá, fue un poquito contrastante porque mientras yo llevaba una edad bastante adulta, madura, y me encontré con estudiantes de 20 años, 25 años, 26, los más mayores, en mi mismo aula. Nivel. Ustedes pueden sentir algo cuando se sienten así. Pero luego la apertura que tú tienes, siempre he sido muy sociable, y entonces no puedes estar al nivel de cuando ellos vienen estudiando pura biología, evolución, y tú recién estás comenzando casi a comprender los procesos teóricos que te están trayendo para acá. Entonces tienes que adaptarte, tienes que correr rápido. Mientras ellos ya se adaptaron a correr a 100 kilómetros por hora, tú tienes que venir de los 20, sobrepasar a los 80 kilómetros y comenzar a correr. Correr con los libros, correr con la teoría, correr con los idiomas y pelear con tus situaciones internas, que es dejar acá en el Ecuador una familia, dejar la niña porque tienes que volverla a recoger. Yo me fui sin mi hija en primera instancia, entonces es todo un desafío primero un desafío un poquito familiar, un desafío profesional. Sin embargo, la apertura que yo tuve, que me dieron la gente de Francia, sobre todo los colegas, los estudiantes de esa misma aula con los que nos tomábamos una cerveza al final del día, ese fue el enganche, esa fue la motivación para continuar. Ya en el museo, eso fue en Montpellier, ya en el Museo de Historia Natural en Francia, me encontré en un laboratorio que era demasiado particular. No era un laboratorio en unas aulas cuadradas con todo. Era un castillo anciano. Wow. Entonces, con un inmenso jardín en las afueras de París, en Brunoy. Entonces, no me importaba hacer un viaje en tren rápido de 1 hora y media. Primero dejar a la niña en la escuela y después irme 1 hora y media en tren rápido, trabajar hasta las 5 de la tarde y correr como otra vez a la casa. Y esa era mi rutina de estudios. Pero esa es la flexibilidad de hacer un estudio en Europa, y por eso siempre les digo a mis estudiantes, a mis colegas que todavía no han hecho los estudios, váyase para allá. Es la única manera de desarrollar. No es tan difícil, porque aquí en el Ecuador es un drama. Si estás haciendo una maestría, tienes que irte los sábados y domingos, te olvidas del fin de semana. Si estás haciendo una maestría, tienes que pagar $10,000. No es así. Uh-huh. En Francia yo pagué, cuando yo dije, ¿cuánto tengo que pagar? Pagué 338 euros la matrícula de maestría. Pero bueno, ahí lo costoso sería la vida, ¿no? O sea, el arriendo, los pasajes, supongo. Sí, pero ¿es que acaso no lo pagamos acá? Bueno, pero no tan caro que allá. No, hombre, algunos no, cuando viven con los papás hasta los 40, seguramente no cuenta. Sí, ¿no? Lo siento de decir, pero bueno, es así. Acá, ¿es que acaso acá no pagamos? Bueno, esa es la diferencia. Pero el ambiente también, la flexibilidad, como tú mencionabas, es totalmente diferente aquí que allá. Sí, mientras yo tenía derecho de trabajar en la casa los días miércoles, porque yo tengo una niña, y todos los profesionales que tienen, y los doctorantes que tienen hijos, ellos pueden trabajar desde la casa los días miércoles y en la casa quedarse con los niños. ¿Por qué? Porque los días miércoles en Francia, todos los niños de colegio y de escuela tienen el día libre para ir a la biblioteca,
para jugar, para estar con los amiguitos, y las bibliotecas son abiertas, tú te sirves los libros, tú puedes estar ahí, no puedes comer ni puedes hacer cualquier otra cosa, pero te sirves cada libro que quieres, te quedas el tiempo que quieres, vas otra vez a la corte de recreación, regresas por otro libro, pides prestados libros, y hay bibliotecas en cada comuna. Como decirte, aquí en La Gasca, la biblioteca pública. Sí, debe ser interesante tener ese tipo de cosas aquí. Sí, y todo sucede en el mismo espacio de territorio. Entonces, esa es una de las grandes ventajas del sistema educativo de Francia. El bajo costo de arancelario, pero la flexibilidad que tiene y yo soy muy agradecida de este país, sobre todo. Qué interesante toda tu experiencia ahí. Nivia, tú eres investigadora asociada en el Aves y Conservación del Ecuador, BirdLife Ecuador. ¿Qué experiencias te ha dado ser investigadora aquí en esta asociación? Sí, es una ONG. Aves y Conservación del Ecuador es una ONG que es la contraparte oficial de la BirdLife Internacional. Ellos trabajan mucho en la conservación de las aves y conservación de los hábitats, y con ellos lo que yo estoy trabajando soy voluntaria permanente para salir a hacer los censos anuales que se hace en Cojimíes, y yo voy a Cojimíes cada año. Este año no he ido porque nos toca regresar el día lunes, y el día lunes había que presentar un proyecto aquí ajustado, y si no se lo presentaba hay consecuencias graves, creo. Pienso. Bueno, pero hace 3 años que no las veo. Entonces, no he ido, pero cada año hacemos este trabajo. Hacemos censo acuático en el estuario de Cojimíes para saber cómo van las tendencias poblacionales, que ya creo que vamos a topar este tema más adelante. Y estamos en una pequeña colaboración de publicación que esperamos que se cristalice este año, pero ya podemos manejar datos y podemos contar historias a través de las tendencias poblacionales de las aves acuáticas. Haciendo estudiando a estas aves acuáticas y los factores climáticos globales y los factores locales, me imagino que has tenido contacto con las comunidades. ¿Cómo ha sido este contacto con ellas? ¿Ha sido bueno? ¿Ha sido malo? ¿Qué experiencias te ha traído el tener este contacto con estas comunidades en las zonas costeras? Ya, maravilloso. Y realmente en Cojimíes, en la comunidad del Toro, que es donde nosotros nos instalamos por un día. Es una familia que nos acoge, y como yo digo, siempre he sido sociable. Y cuando yo empecé el trabajo con aves y conservación, la situación era que siempre regresábamos a Cojimíes a comer. Le dije, ¿pero por qué vamos a comer en Cojimíes? Podemos decirle a la señora que nos haga un pescado de la pesca. Claro. Hey, te compro el pescado. Así comienzan las relaciones. Dice, esta es la pesca del día. ¿Cuánto cuesta todo eso? Dice, me dio vergüenza de pagar $3. Era demasiado pescado que traían. Entonces le digo, no, pues, ¿cómo? Dice, deme $3. No, le digo, yo me llevo a Quito. ¿Sabes cuánto cuesta esto en Quito? Ay. Entonces, por lo menos te voy a dar la mitad de lo que cuesta en Quito. Y es así como cada vez que vamos a Cojimíes, entonces ya nos conocen. Ya saben, ya le conocen. Tomamos una cerveza y también comemos en tu casa y con el mayor de los respetos. Cuando estás estudiando estas aves, ¿qué es lo más arriesgado que has hecho al momento de estudiarlas? Porque imagino que no es fácil pues muestrearlas, identificarlas. ¿Qué es lo más difícil, lo más arriesgado que has hecho? Realmente lo más arriesgado es intentar sacar sangre en el menor tiempo posible. Para eso siempre llevo mi as debajo de la manga, que es un veterinario. Una veterinaria, y con eso solucionamos el asunto, pero para mí es complicado porque la parte de laboratorio no es mi fuerte. Peor voy sacarle sangre. Peor sacarle sangre a un bicho es terrible. ¿Nos podrías contar un poco de qué se trató tu trabajo en la conservación y biodiversidad alimentaria en la zona de la Amazonía? Ya,
Bueno, este fue un trabajo realizado hace años con la Universidad Nacional de Loja. Teníamos interés de a través de las entrevistas y de las visitas a las familias, saber cuánta biodiversidad tenemos en la Amazonía Sur. Realmente no es mucha, pero sobre todo la biodiversidad alimentaria. ¿Qué es lo que tienes para comer? ¿Por qué lo tienes y en cuánto lo tienes? Bueno, lo predominante de esto es la papa china, que ustedes saben. Que es muy rica además. Deliciosa. Ajá. Pero este es ese es uno de los elementos. Y el de más valor es el cacao, ya yendo un poco para el pangui, porque empezamos por Zamora. Empezamos por Zamora, después el pangui, después un poquito más abajo del pangui. Nos concentramos más en Zamora porque era más de interés. Luego está los peces. Entonces, esta es la biodiversidad alimentaria que en principio se necesita conservar. Pero, como sabemos, ustedes ya lo han dicho, muchas cosas suceden por las cuestiones de orden global, del calentamiento global, y otras suceden por situaciones locales. Y lamento decir que los locales tenemos mucho más responsabilidad que el cambio climático global. Totalmente de acuerdo. Nivia, la semana pasada entrevistábamos a Lucy Valdeón. Ella nos habló sobre la diabetes y los problemas de obesidad que tenemos en el Ecuador. Y básicamente nos explicaba que la forma de alimentación que tenemos nosotros no ha evolucionado a la par, digamos así, con nuestra genética, y que por eso quizás, ese cambio alimenticio que experimentamos actualmente, como la comida chatarra, y que antes nosotros como indígenas, digamos así, nos alimentábamos mucho más de alimentos naturales, como nos acabas de mencionar, ¿no? La papa china, los peces, plantas más que están sin procesar, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿tú crees que quizás si nosotros nos alimentáramos de esa forma, en esa diversidad genética, tanto vegetal como faunística, podríamos recuperar quizás nuestra salud, no ser tan diabéticos ni obesos? Sería interesante recuperar la palabra más bien mitigar. Ya. Podríamos hablar de la palabra mitigar en el momento en que nosotros volvamos a nuestros orígenes. Yo estoy muy convencida de esto. ¿A quién no le gusta comer el choclo? Solamente usted coma choclos, no le ponga el aderezo ni las otras cosas y verá cómo va a cambiar su vida. Uh-huh. Deje de utilizar azúcar. Yo veo muchas de las cosas que tenemos el mejor café del mundo aquí en el Ecuador y el mejor chocolate del mundo, pero aún no lo podemos tomar en estado natural ni comerlo en estado natural. ¿Por qué necesitamos ponerle azúcar? ¿Por qué necesitamos freír las yucas? No entiendo eso todavía. Uh-huh. Bueno, yo soy partidaria también de que recuperemos el arte culinario local. Y esa quizás sería para mitigar algunas cosas, comer productos más de la tierra, de esos que vienen, irse a las ferias como la que está en la feria agroecológica, ir al mercado. En el supermercado podemos encontrar cosas que nos son útiles y de las cuales es imposible, como es no depender. Productos que no los vas a encontrar en la tienda, ni en el mercado, ni en la feria. Entonces sí, podemos mitigar muchas enfermedades si dependemos menos de la Coca-Cola. Con certeza. Totalmente de acuerdo. Nivia, tú eres docente en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, das de Ecología y Estadística. Sí. ¿Cuál ha sido ese impacto? ¿Cómo lo han tomado los estudiantes veterinarios a la ecología? ¿Cómo ven ellos la ecología desde su punto de vista veterinario? ¿O tú cómo les has hecho ese enfoque diferente a ellos? Bueno, es un poquito complicado. El interés mío de promover la ecología en veterinaria y en cualquier otra área, en cualquier otra facultad que yo me vaya, es que los estudiantes comprendan la teoría.
aquello que no es explicable con la teoría, aquel fenómeno, observación que tú no lo puedes justificar con la teoría, no existe. Y el fundamento está en la teoría. La evolución, los procesos evolutivos, los procesos comportamentales de las especies. La ecología, como antes se la venía dando en la facultad, creo que era, como les digo, una ecología incipiente. Saber cuáles son los pisos ecológicos del Ecuador. Tú coges un mapa y ya sabes, dónde están. Pero la teoría que hay detrás de esos pisos ecológicos, esa es la que me interesa que los estudiantes la lleven en la cabeza. ¿Cuál es la teoría? ¿Cuáles son los factores que influyen para que haya esa diversidad de pisos climáticos en el Ecuador o de hábitats o la diversidad de especies en el Ecuador? Esa es la que debemos. Es la latitud, la topografía, ¿qué más? La altitud. Si estamos también. a 3,000 metros, Claro. no vamos a tener lo mismo que tenemos en Manabí. Claro. Entonces, entender eso es un poquito complicado para un estudiante de segundo semestre. Los estudiantes de último semestre yo creo que serían un poquito más receptivos y a mí me gustaría dar clases ahí más que... Yo creo que sería mejor. A mí me pasa lo ya más mismo. maduritos ya. Sí. Claro, una mejor interpretación Sí. de las cosas y Sí. todo. Nivi, ha sido un placer estar contigo el día de hoy, conversar, reírnos un poco, Sí. todo. Para terminar, no sé, ¿qué te parece si nos cuentas una anécdota de tu vida? En realidad yo había preparado todo Cuéntanos, entonces, a ver. unas gráficas de cómo observamos las tendencias poblacionales y por las Pero cuales cuéntanos. Pero estamos, cuéntanos, entonces, a ver. estamos presentando proyectos y esperamos que nos aprueben los proyectos y estamos viendo. Entonces, así de simple voy a explicarlo. Estos son datos de censos de las aves acuáticas en varios en 6 lagos de los Altos Andes, entre ellos Yaguarcocha y Colta, que son 2 lugares para los cuales yo tengo datos. Entonces vemos que, por ejemplo, si nosotros nos ubicamos en el 2004 al 2015 que tenemos datos, vemos que las especies de aves que se desarrollan en temperaturas superiores a los 18 grados centígrados aumentan sus poblaciones, y esto lo vemos más en los lagos un poco más bajos, que es el lago San Pablo, por ejemplo, y en Yaguarcocha también vemos, aunque las poblaciones son más bajas, o sea, la densidad de aves es más baja, también los vemos en Yaguarcocha. También hemos visto un poquito de cambio en el lago Yambo. No sé si alguien Todos los ha estos visto. están en altitudes, ¿no? Elevadas. Sí, elevadas. Entonces, vamos a ver un poquito más de los datos climáticos. Ustedes ya lo dijeron en sus aportes. Cuando decimos que la temperatura se ha elevado, yo cogí los datos climáticos desde el 2004 hasta el 2015, y realmente, por ejemplo, para las altas altitudes como la Mica, nosotros tenemos 0.1 grado de aumento, y eso es estadísticamente significativo. Uh-huh. Eso para un ave es demasiado. Pero yeah. ¿Cómo responden las aves? Es que esa es la pregunta Entonces vemos que, por ejemplo, las aves con dieta piscívora, que se alimentan de peces. Y es ahí cuando viene la situación del cambio local. O sea, un 0,1 grado se ve que no les afecten mucho. Pero tú ponles tilapias en un lago donde nunca hubieron tilapias y vienen los cormoranes y aumentan totalmente la estructura de las poblaciones, y miren lo que tenemos aquí en este gráfico en Yaguarcocha. De 2004 al 2015 tenemos una cantidad impresionante de individuos, un promedio de individuos. Entonces tenemos de 10 individuos a 70 individuos, es demasiado para un ecosistema tan pequeño. Ahora, ¿qué pasa con el pato andino? Si ustedes se ubican acá en Colta, en la Mica, vamos a verlo en la Mica,
Miren, desde el periodo que nosotros estamos analizando, de 150 estamos cayendo a 50 individuos. En disminución total. Pero ¿qué pasó en la mica? Es por eso que les digo que nosotros como locales tenemos gran responsabilidad. Se hizo un dique y se hizo la presa que trae el agua Ahí están los factores antropogénicos. Exacto. Entonces, eso explica muchas de las cosas. Ahora, la última, tengo otras gráficas por aquí. La última gráfica, las polémicas sobre todo. Nos dice la revista Forbes nos dice que se paró el cambio climático, se paró el aumento de la temperatura. Lo explican aquí con esta gráfica interesante, que hay variaciones así drásticas, sí, pero que no son significativas. Vamos acá al National Oceanographic Atmospheric Administration, que nos dice totalmente lo contrario. Nosotros tenemos incremento de temperaturas y son fuertes. ¿Por qué? Tú ves, las variaciones se producen de año a año, pero si tú sacas la media y tú tienes de un periodo de años y le pasas la estadística, tú sabes que esos incrementos son estadísticamente significativos. Entonces, para terminar, yo quiero decir, las poblaciones de aves de los Andes pueden estar en un serio riesgo si no se mitigan los impactos locales, principalmente. Eso lo podemos ver como ejemplo ya contrastado en el agua Yaguarcocha. Nosotros ya tenemos datos de otros elementos, bacterias, de parásitos y de calidad de agua, y realmente no quiero ver en 10 años cómo vamos a tener un ecosistema totalmente putrefacto. Qué lástima. Realmente Yaguarcocha, considerando todos los lagos que tú mencionaste en tu charla, es uno de los más impactados. O sea, es el que más influencia antrópica tiene, porque tiene la pista de carros alrededor, la población está asentada en sus orillas, hay turismo, venta de comida, pesca. Incluso hace unos años comentaban que habían puesto en sus aguas un camarón, una especie que es introducida. Entonces, pobre lago, lastimosamente está bastante afectado, sí, ¿no? De todos los que mencionaste. Y Yambo. Yambo y por el mismo proceso creo que estamos con Colta. Esperemos que no lleguemos a mayor. Yo pienso que con datos que nosotros podemos justificar como científicos, podemos sensibilizar a la población y sobre todo a los organismos de gestión del ambiente. Y por último, una anécdota, ya les dije la anécdota más terrible. Pero cuenta nomás. Y cómo fue la otra vez, antes de que hubiera el terremoto que tumbó todo el pueblito del Toro, donde fuimos, donde vamos a hacer los censos y donde comíamos tan bien. Son tan lindas esas casas, tan acogedoras. Son de caña y apenas tú subes de la lancha así, por la escalerita así. Es tan interesante. Pero después de haber hecho todo el conteo de estos, porque hay miles y miles de pájaros, sobre todo los migratorios, ya quedaba así con la cabeza bastante grande. Regresábamos para el almuerzo tipo 2 de la tarde, ya subió la marea, el hijo del señor que nos alquila el bote, iba conduciendo el bote. Entonces, para acercarse al filo donde yo tenía que coger la escalerita, dice, ya estamos listos. Y en ese momento me pego la caída. No. Pero, porque ya estaba listo, pero la marea le movió, entonces en vez de coger la escalera, yo fui adentro al agua. No. Al agua donde escurren todo lo que cocina, todo lo que bañan, todo. Dios. Yo salí de un color bastante particular. Pero color y olor. Pero arriba estaba todo un pueblito, toda esa comuna, muertos de la risa, cómo caí. Y yo digo, no hombre, lo más preocupante no es que, yo salí normal. Dice, uno se preocupó por la camiseta y la otra persona quería tomarme del pie me agarró del pie y total en la caída le pego el golpe en la nariz, le dio, pero
Pobrecito. Entonces todo fue una odisea. una catástrofe esa caída. Esa última caída fue justo antes del terremoto allá y después ya no hubo. Cuando regresamos el año pasado, que regresamos por el terremoto, no había la comunidad del Toro. Y ya, todo había acabado, todo había caído al piso. Wow, qué pena. Qué tristeza. Y ya, entonces le digo, pero todavía la gente se queda ahí y todavía nos reímos de la caída y te vamos a seguir riendo todos los años porque nos hicimos un buen espectáculo el que di. Inolvidable. Esperanzador además para todos. Sí. Cuando hay alguna tristeza de ellos se van a acordar y se van a reír mucho. Sí. Bueno, Nivia, muchísimas gracias por haber participado en este programa y pues queda decirte pues que si nos puedes visitar otra vez serás muy bienvenida. Estaré encantada gracias. Cuando ustedes lo digan. Gracias. Muchísimas gracias. Muy gentil. Que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador, y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo, ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranquilo, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería, la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí, y entre tanta falsedad muchas de mis mentiras ya son verdades, hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades, y oigo una voz que dice con razón. Hola, bienvenidos a este espacio donde hablamos de datos, números y cifras que se generan en las ciencias, en particular en las ciencias de la vida. Hoy hablaremos de las potencias de 10 y las distancias relativas en el macro y en el microuniverso. Todos tenemos una noción de cuánto es un metro. Por ejemplo, la estatura de una persona es 1,70 m o 2 metros para una persona alta. 1 metro significa 10 a la 0. 10 a la 1 es 10 metros y esto significa, por ejemplo, una distancia que podría ser la distancia que mide una casa. 10 al cuadrado es 100 metros y esto significa una cuadra. O el largo de una carrera donde los humanos van más rápidos, que son los 100 metros planos. 10 al cubo es 1 kilómetro. 10 a la cuarta ya es 10 kilómetros. 10 a la quinta es 100 kilómetros y esto significa la distancia que hay, por ejemplo, entre Quito y Latacunga o entre Quito e Ibarra. 10 a la 6 es 1.000.000 de metros y esto es, por ejemplo, el largo que tiene el Ecuador, o la distancia, o 2 por 10 a la 6 es la distancia que hay entre Quito y Lima. 10 a la 7 ya podemos compararlos o imaginarnos que es el diámetro que tiene la Tierra. 10 a la 8 es la distancia o una distancia en la que se le vería al planeta Tierra muy alejado. 10 a la 10, por ejemplo, es la distancia que tiene la órbita de la Tierra alrededor del Sol. 10 a la 11 es la distancia que hay entre el Sol y el planeta Marte, una distancia muy grande.
10 a la 13 es la distancia que tiene nuestro sistema solar. 10 a la 15 es la distancia en la que veríamos a nuestro sistema solar muy pequeñito desde lo lejos, como una estrella en la noche. 10 a la 16 es un año luz. 10 a la 22 es el diámetro que tiene la Vía Láctea. Y finalmente, 10 a la 26, o lo que significa 46.500 millones de años luz, es el diámetro del universo, medido hace pocos años. Ahora vamos al revés. ¿Qué pasa si vamos en cambio al microcosmos? 10 a la menos 2 es 1 centímetro, 10 a la menos 3 es 1 milímetro, 10 a la menos 4, por ejemplo, es el tamaño de un linfocito, una célula común. 10 a la menos 5, estamos hablando de los organelos de las células. 10 a la menos 8 es la cadena, por ejemplo, cuánto mide una cadena de ADN. 10 a la menos 10 entramos ya a los Armstrong, y usualmente son moléculas o entramos a hablar de lo que se llama el microcosmos. 10 a la menos 12 hablamos de los picómetros, y a estas medidas solamente se miden los átomos y los componentes de los átomos. Entre 10 a la menos 14 y 10 a la menos 15 estamos hablando de las medidas que existen entre los átomos y los electrones. En 10 a la menos 16 hablamos de los quarks, que son hoy partículas atómicas, y es hasta aquí hasta donde el humano tiene noción de distancia. El dato. El genoma humano se compone de 3 billones de pares de bases. Esto, en potencias de 10, significa 3 por 10 a la 9. ¿Pueden imaginarse qué cantidad de pares de bases tenemos nosotros en nuestro ADN? Hoy en nuestro segmento Ciencia Extravagante tenemos a Karen Tufiño, quien nos contará una historia titulada Un enlace entre lo físico y lo espiritual. Bienvenida, Karen. Gracias. Bienvenidos a su espacio Ciencia Extravagante, espacio dedicado a anécdotas o situaciones extremas que les ha ocurrido a investigadores y científicos mientras desempeñaban su trabajo en el mundo de la ciencia. En este caso lo titulamos Un enlace entre lo físico y lo espiritual. Hace mucho tiempo me encontraba trabajando con peces de la orilla en la laguna de la cuenca baja de Curaray, en la provincia de Pastaza. Para atraer a los peces necesitábamos termitas, y para ello mi compañero quichua, con quien trabajaba, fue en su búsqueda. Mientras tanto me quedé esperando en la quilla, que es una pequeña embarcación que se encuentra sostenido por balsas. Estaba muy concentrada anotando las medidas de los peces que ya habíamos capturado y tomándoles fotos. De pronto escuché unos sonidos estruendosos, como si se acercaban varios hombres remando fuerte. Lo que primero pensé fue que eran nutrias gigantes y me dio mucha curiosidad. Trataba de ver lo que pasaba, pero a mi lado tenía una cortina de chontillas, que son unas palmas espinosas pequeñas que me impedían mirar hacia el interior de la laguna. Entonces me moví hacia la punta de la quilla para observar mejor. Y ¡oh, sorpresa! Vi una parte del cuerpo de una anaconda. Su vientre era de color amarillo con puntos negros. Al ver el tamaño descomunal de aquel animal me asusté y enseguida pensé, ¿dónde estará el resto del cuerpo? ¿La cabeza o la cola estarán debajo de mí? Entonces decidí salir de la laguna y empecé a trepar, lo más rápido posible por la orilla que era un poco colinada. Ya un poco lejos de la laguna, escuché a mi compañero que gritaba desesperado, ¡salga, compañera! ¡Salga de allí! Él estaba regresando con las termitas, y desde arriba pudo ver claramente a las 2 anacondas gigantes que nadaban entrelazadas, y temió por mi suerte. La más grande, de color amarillo en su vientre, era la Yacumama, que significa reina del agua en quichua, y la otra más pequeña y de color negro era la Yana Amaru, o serpiente negra. Cuando llegué donde mi compañera, estaba casi tranquila y pensaba que lo que había visto era algo normal en esos sitios tan remotos y conservados. Pero al ver su cara pálida, me di cuenta que lo que vimos fue algo fantástico y que no ocurría tan cotidianamente. No era nada normal ver esos animales tan gigantes. Ambos decidimos dejar tranquilas a las anacondas y alejarnos por ese día de la laguna. Los animales de la selva, cuando quieren decir algo, se manifiestan en los sueños antes o después de que los veas.
Esa noche, después del avistamiento, tuve un sueño a través de mi comadre quichua, que era hija de un chamán y considerada como una persona espiritual. En mi sueño, mi comadre estaba sentada junto a un estanque con sus pies dentro del agua y me dijo: «Venga, comadre, acérquese». Cuando me acerqué, vi dentro del agua un monstruo de dientes afilados y su cuerpo lleno de pelos. Tuve un poco de miedo y di un paso hacia atrás, pero mi comadre me dijo que no tenga miedo y que meta la mano al agua, y así lo hice. De pronto, aquel monstruo se convirtió en un hombre muy hermoso, de piel blanca y cabello muy largo y negro. Este hombre se encontraba acostado en el agua y estaba rodeado de muchos peces. En el momento que mi mano iba a tocar a aquel hombre, él se transformó en una mujer, la misma que se incorporó y me dijo: «Hola, ¿quieres conocer a nuestro hijo?». Y se giró mostrándome su vientre. Ella estaba embarazada. Comprendí que aquellos seres eran espíritus de las anacondas. Ellos vinieron en el sueño para explicarme que lo que vi en la mañana fue un acto de reproducción y que no quisieron hacerme ningún daño. En la cosmovisión quichua se considera a la Yacumama como la protectora de la fauna de las lagunas, y su presencia indica que hay recursos alimenticios suficientes y que donde viven son sitios bien conservados. Esta cosmovisión espiritual tiene gran relación con el punto de vista ecológico, porque cuando se encuentran superdepredadores dentro de los ecosistemas acuáticos, quiere decir que la cadena trófica está completa y bien conservada. Espero que haya sido de su agrado. Un placer compartir con ustedes nuevamente en este espacio Ciencia Extravagante. Hasta una nueva entrega. Mi nombre es Karen Tufiño. No se pierdan el programa de la próxima semana, donde entrevistaremos al Dr. Pablo Araujo, especialista en biodiversidad e impactos ambientales. Gracias a todos los radioescuchas, fue un placer estar el día de hoy con todos ustedes, y a todos los que interactuaron con nosotros el día de hoy, muchas gracias. Gracias por escucharnos, radioescuchas. Hasta la próxima semana. Nos vemos la próxima semana y que la ciencia triunfe. Chao. De humanos y otros bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.